su historia real desde México. Antes de empezar, os pido que comentéis desde donde estáis escuchando esta historia, para poder haceros un regalo. Mi hija gritó Sal, o llamo a la policía. Así que me fui, y llamé al agente inmobiliario en su lugar. Pensaba que no tenía dónde ir. Tenía 3 ofertas antes del atardecer. Era el tipo de tarde de sábado por la que California es conocida. La cálida luz del sol cubría céspedes recién cortados. El murmullo de las conversaciones se elevaba por encima del suave tintineo de las copas de vino y las risas, que se derramaban en la calle como música desde una ventana abierta. Lauren había invitado a su grupo habitual, compañeros de su empresa, algunos amigos de golf, de Eric, y algunas mujeres locales del grupo de fitness de su barrio. Yo, Evelyn May Collins, me quedé donde siempre estuve, justo más allá de la conversación. En la cocina, saqué una bandeja de galletas de mantequilla aún calientes del horno. Era una receta antigua que me había heredado mi madre. Los coloqué con esmero. Me limpié las manos con el delantal y los llevé al patio con la misma gracia cuidadosa que había aprendido de joven novia. El jardín trasero bullía de charla. Lauren estaba en el centro, cóctel en mano, riendo demasiado fuerte y gesticulando demasiado ampliamente. Su bob rubio se balanceaba con cada palabra. Crucé la mirada con Eric al salir. Él esbozó una sonrisa educada, y luego apartó la mirada. ¿Galletas? Todos, dije suavemente, ofreciendo la bandeja. El grupo se volvió hacia mí, algunos tomando un premio por cortesía. Una mujer mordió y murmuró. Fue entonces cuando Lauren se rió. Simplemente se queda aquí, dijo, señalándome con un gesto como si yo fuera un fijo, como un parásito. La risa que siguió no fue cruel, solo incómoda, nerviosa, pero aún así cayó como una bofetada. No, Dage, nada. Me quedé allí de pie, sosteniendo esa bandeja, fingiendo que no me temblaran las manos. Miré hacia abajo. Eric evitó mi mirada. Nadie la corrigió. Nadie le pidió que parara. Mi di la vuelta. Volví a entrar en la casa y dejé la bandeja sobre la encimera. Pasé el resto de la noche en silencio, recogiendo vasos vacíos, raspando platos, enjuagando platos. Nadie me agradecería por lavarme. Cuando el último invitado se fue, y los tacones de Lauren sonaron arriba, yo estaba limpiando la encimera de granito hasta que se le notó. Eric pasó detrás de mí, murmuró un gracias, Evelyn sin mucho entusiasmo, y desapareció. Ni mamá, ni siquiera suegra, solo Evelyn. 3 días después, estaba sola en la cocina de nuevo, preparando mi té de la mañana. Metí la mano en el armario para coger una taza, y, en mi torpe prisa, aparté un vaso alto del escorredor. Se rompió en el suelo de baldosas con un estruendo agudo y resonante. Maldita sea, susurré para mí mismo, agachándome para recoger los fragmentos. Ni siquiera escuché entrar a Lauren. ¿Qué has hecho ahora, ladrón? Lo siento mucho. ¿Yo solo? Ella levantó la mano para detenerme. Deberías saber cuál es tu lugar, dijo, con la voz tensa. No creas que tienes derecho a estar aquí. La miré, con trozos de cristal aún en la mano. Señor, no, soltó ella. ¿Crees que solo porque eres viejo tienes derecho? ¿Crees que vivir aquí es una especie de recompensa por ser pasivo-agresivo y limpiar migajas? No quise decir. Lo juro por Dios, Siseo, si no sales de esta casa, llamaré a la policía. Me quedé paralizado. Lauren siempre había sido aguda, incluso grosera. Pero esto era diferente. Soy tu madre, dije suavemente. Esto es mío. ¿Crees que eso importa? Interrumpió, sacando el móvil del bolsillo trasero. Sal ya, o juro que pensé que estaba faroleando, hasta que vi que su pulgar tocaba la pantalla. Escuché el tono de llamada, y la vio presionar el teléfono contra su oído. Hola, sí, dijo con calma. Necesito presentar una denuncia de allanamiento. No, escuché el resto. Pasé junto a ella, salí por la puerta trasera, y entré en el jardín, donde aún florecían mis romeros y margaritas. Me quedé entre ellos, con la respiración superficial. El sol, de repente demasiado brillante. Este jardín había sido mío. La tierra bajo mis uñas, las semillas que planté, las tardes que pasé, podando con cuidado y esperanza. Era el único lugar en esta casa que seguía sintiéndose como yo. Y sin embargo, incluso aquí, su voz me llegaba, aguda y segura, hablando con alguien al otro lado de la línea. De verdad lo estaba haciendo.
estaba llamando a la policía. En ese momento, de pie descalza, en el patio trasero, rodeada de todo lo que había cultivado, entendí algo que no había querido enfrentar durante meses. Quizá incluso años. Lauren no me veía como madre. Ya no. Me veía como un obstáculo, una vergüenza, una carga que debía ser eliminada. Y por primera vez, desde que murió Paul, no me sentí vieja, no me sentía cansado, me sentía despierto, frío y despierto. Ya no era mi casa, pero seguía siendo mi casa. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, iba a actuar como tal. Fue en la primavera de 1983 cuando Paul y yo pisamos por primera vez el antiguo edificio victoriano para reformar, ubicado en una calle tranquila de un tranquilo suburbio californiano. La pintura se estaba descascarallando, los suelos crujían con cada paso, y las baldosas de la cocina parecían no haber sido tocadas desde los años 1.95. Pero para nosotros, era un castillo. Llevábamos casados 16 años entonces, 16 años fichando temprano, saliendo tarde, ahorrando hasta el último céntimo. No tuvimos la luna de miel en París. Hicimos la luna de miel en una cabaña prestada en el norte. Cociné chile enlatado en una cocina portátil y bebí chocolate caliente bajo una manta. Ese era nuestro estilo, sin extravagancias, solo esfuerzo. Paul pasó la mano por la barandilla ese día y sonrió como un hombre, viendo cómo su futuro tomaba forma. Tiene buena base, dijo, como nosotros. Así que la compramos. La casa cansada con contraventanas astilladas y césped irregular, y la convertimos en nuestro hogar. Recuerdo haber pintado las paredes del salón juntas una mañana de verano. Paul equilibrándose en una escalera con vaqueros descoloridos, tarareando viejas canciones country entre dientes. Lauren, con solo 6 años, bailaba descalza sobre los drop-cloths, con el pelo recogido en 2 coletas desordenadas. Cuidado, cariño, le advirtió Paul sonriendo. O mamá te pintará a ti en vez de las paredes. Se rió, girando en círculos, con una mancha verde ya en la mejilla. No teníamos mucho, pero sí calidez. Cenas en el porche delantero, disfraces caseros de Halloween, cortinas cosidas a mano, un jardín trasero que tenía más malas hierbas que verduras, pero el mío igualmente. Esa casa nos vio convertirnos en una familia. Me vio llorar cuando despidieron a Paul, y luego animarme cuando encontró trabajo, arreglando unidades de climatización. Incluía cumpleaños, rodillas raspadas, proyectos escolares, noches sin dormir. Contenía nuestros recuerdos estratificados en su propia madera. Y cuando Paul se puso enfermo en 2006, se convirtió en nuestro capítulo final. Convertimos el salón de abajo en un dormitorio para él, porque las escaleras se volvían demasiado. Cociné sopa y le froté la espalda en las peores noches. Falleció tranquilamente una mañana en esa misma habitación, con la luz del sol entrando por las persianas. Me quedé en la casa otros 5 años después de eso. Cada arroyo, cada esquina, llevaba su voz. A veces pasaba por delante del salón y juraba que podía oírle tararear. Pero el duelo tiene la capacidad de vaciar incluso los espacios más cálidos. En 2011, Lauren sugirió que me mudara con ella y Eric. Será mejor para los dos, dijo. Ya no estarás solo, y ahora tenemos espacio. Al principio, me resistí. La casa era mía, al fin y al cabo. No fue grandioso, pero sí mío. Y aún olía levemente a aftershave de Poland, pero la soledad es algo complicado. Puede hacer que incluso los fantasmas se sientan como compañía. Así que acepté. Empaqueté mi vida, las fotos de la boda, la vajilla, los recuerdos, y entregué las llaves a un administrador de propiedades para que alquilara la casa y así obtener ingresos. Me mudé a la habitación de invitados del edificio residencial de 2 plantas de Lauren, pensando que volvería a estar rodeado de calor. Al principio, fue agradable. Lauren me trajo té. Eric me ayudó a montar mis estanterías. Pensé en quizá este sea el próximo capítulo, un hogar compartido, una segunda oportunidad de cercanía familiar. Pero con el tiempo, las líneas se difuminaron. Empezó a reorganizar mis cosas. Mi cesta de punto desapareció. Mi antiguo reloj fue reemplazado por uno digital elegante. La casa empezó a sentirse menos como nuestra y más como la suya, como si yo fuera una visitante. Luego llegaron las reglas. Nada de hervir ajo, nada de ver la televisión después de las 10, nada de invitados sin su aprobación. Un día, me dijo con suavidad,
que mis macetas en el patio hacían que el espacio pareciera desordenado. Accedí. Ann siempre cumplía, pero algo dentro de mí había empezado a cambiar. Hay un tipo único de desamor que no viene de desconocidos, sino de alguien a quien criaste, alguien a quien una vez tuviste en brazos mientras lloraba por rodillas desolladas y ositos de peluche perdidos. Aún así, aguanté. Me decía a mí mismo que era temporal, que la familia significaba paciencia. Lo que Lauren no sabía y nunca pensó en preguntar, era que la vieja casa, la que Paul y yo compramos, y en la que construimos una vida, seguía perteneciéndome a mí. El título, la escritura, cada centímetro de madera y tejas, incluso después de mudarme, nunca transferí la propiedad, ni a Lauren, ni a Nadia. Guardaba los documentos en un cajón cerrado, escondidos detrás de cartas y fotografías antiguas, porque algo en mí, incluso en los primeros días, no confiaba del todo en el consuelo que ella ofrecía. Quizá fue instinto materno, quizá simplemente sabía que algunas cosas como el Hogger no deberían entregarse demasiado fácilmente. Y mientras estaba sentado en la pequeña habitación de invitados de la casa de Lauren, recordando la sonrisa de Paul, el olor a pintura y las risitas de nuestra hija que resonaban entre las paredes de una casa a medio reformar, me di cuenta de esto. Ya había dado suficiente. Cuando Lauren se casó con Eric, pensé que sería algo bueno. Era callado, respetuoso, me sujetaba a la puerta. El tipo de hombre que siempre se ofrecía a llevar la compra y nunca interrumpía. Pero lo que no me di cuenta entonces fue que el silencio de Eric se convertiría en un refugio, no por mí, sino por la crueldad de Lauren. Empezó algo pequeño. Como suelen pasar estas cosas, mamá, mejor no cocines con salsa de pescado. El olor permanece. Podríamos evitar los fritos durante la semana. Simplemente no se siente limpio. Puedes intentar estar en tu habitación antes de las 9. Estamos intentando crear una rutina nocturna tranquilizadora. Al principio, no protesté. No quería ser una carga. Recogí después de mí. Dejé las zapatillas junto a la puerta. Doblé la ropa más fuerte de lo necesario. Luego no hubo invitados, ni música salvo con auriculares, nada de secar la ropa fuera, ni comprar más plantas. Abarrotaban la estética. Finalmente, me di cuenta de que mi mundo se había reducido a una sola habitación y un solo papel. Mantente invisible. Me permitían cocinar, limpiar y regar el jardín, pero no decorarlo, ni vivir en él. Me convertí en lo que Lauren una vez les dijo a sus amigas. Disfrutaba ser útil, pero sentía menos ayuda y más servidumbre. Nunca me dio las gracias. No tenía por qué hacerlo. Barría el porche cada mañana. Les preparé la comida cuando ella trabajaba hasta tarde. Le regaba los rosales, incluso cuando se olvidaba de que existían. Yo era la criada no pagada, el fantasma en el pasillo. Pero los fantasmas oyen cosas. Una noche, bajé tranquilamente para calentar un vaso de leche. Me detuve al borde de la cocina cuando los oí hablar en el salón. Simplemente siempre está ahí, Lauren. Eric murmuró algo que no pude oír. Nos está agotando, continuó Lauren. Es agotadora. Como el desorden emocional. Me quedé allí en la oscuridad, sujetando el cristal, con las manos temblorosas. El pasillo estaba frío, pero me ardían los oídos en desorden emocional. Eso era lo que yo me había convertido para ella. No era una madre, ni una viuda que buscaba paz en la única familia que le quedaba, sino un montón de trastos polvorientos en un rincón. Me aparté antes de que me vieran, y me quedé sola en mi habitación durante horas. La leche hace mucho que se olvidó, pero no dije nada, ni a la mañana siguiente, ni a la siguiente. Eso es lo que pasa con el silencio. No es debilidad, es un libro de cuentas, y estaba tomando notas. Lauren no gritaba a menudo, prefería el goteo lento de desprecio, pero una noche se resbaló. Estábamos cenando con 2 amigos de Eric, tipos de negocios, de esos que se hacen llamar inversores, pero que no parecen invertir en nada más que puros y coches deportivos. La mesa estaba puesta con cuidado. Había pasado el día preparando pollo asado, puré de patatas y judías verdes. Todo desde cero olía a un recuerdo de años mejores. A mitad de la cena, uno de los hombres bromeó: «Ann, este pollo es increíble. Señor, ¿lo has cocinado tú?» Lauren se rió, sin perder el ritmo. «Dios mío,
No, eso es nuestro trabajo de aprovechados residentes. La habitación se quedó en silencio un segundo de más. Luego se rieron de ella. Superficial, forzado. No dije ni una palabra, simplemente sonreí. Eric me miró, y luego bajó la vista rápidamente. Un aprovechado residente, así me llamó ella. A extraños en mi presencia, en la casa que Paul y yo habíamos construido con monedas y esperanza. Me excusé antes del postre. No lloré, no cerré puertas de golpe, pero esa noche no dormí. Me senté en la cama mirando al techo. Escuchar cada palabra que había dicho se apilaba entre nosotros. No era la chica que crié. La chica que crié me cogió la mano bajo la lluvia, porque tenía miedo al trueno. Solía decir, eres mi persona favorita, mamá. Esa chica desapareció en algún momento del camino. Quizá reemplazado por ambición, por resentimiento, por una versión de la adultez que no dejaba espacio para la suavidad. Pero se le olvidó algo importante. La casa que ahora gobernaba con sus muebles de diseño y sus kits de comida seguía perteneciéndome a mí, siempre lo había sido. Y la mujer a la que llamó Parásica aún tenía la escritura. Ok, un jueves por la tarde, una de esas horas tranquilas en las que el sol se perezaba a través de las persianas, y la casa olía levemente a limpiador de limón. Estaba doblando la ropa, los míos, los de Lorenz, los de Eric, incluso les había igualado los calcetines. Los viejos hábitos son difíciles de dejar. Lauren entró en la habitación con una carpeta elegante. Se sentó frente a mí, cruzó las piernas como una empresaria a punto de presentar una venta. Mamá, empezó con demasiada suavidad. ¿Necesito un favor? Levanté la vista de la colada. ¿Qué tipo de favor? Sonrió, de esos apretados que no llegan del todo a los ojos. Son solo algo sencillo. Papeleo. En realidad, es por la casa. Mi cuerpo se tensó. ¿Qué pasa con él? Sería más fácil si estuviera mi nombre. Ya sabes, para fines fiscales, refinanciación, solicitudes de capital. Nada cambian, por supuesto. Seguirías viviendo aquí. Sigo viviendo aquí en mi propia casa. No creo que sea necesario, dije en voz baja, doblando una toalla con cuidado deliberado. Lauren suspiró como si yo estuviera siendo difícil. Es solo una firma. Ni siquiera tendrías que ir a ningún sitio. Walter podría hacerle famoso si sigue vivo. La miré directamente a los ojos. Ahora el silencio que siguió era denso. No, repitió como si la palabra misma la ofendiera. No, Lauren. Esa casa sigue a mi nombre. Es lo único que tu padre y yo construimos juntos. No lo voy a firmar. Sus labios se apretaron. Se levantó de golpe y salió de la habitación. Pensé que ahí acabaría todo y me equivoqué. Una semana después, recibí una llamada de mi banco. Tenían preguntas sobre una solicitud de hipoteca vinculada a mi dirección. Confundido, pedí más información, y fue entonces cuando supe que Lauren había intentado asegurar una línea de crédito hipotecaria a su nombre, usando mi casa, usando documentos falsificados que la indicaban como propietaria principal. Pedí copias en el banco. Al notar que algo no iba bien, accedió. Ahí estaba, la firma de mi hija, en unos papeles que afirmaba que era la legítima propietaria, que había heredado la propiedad, que se había encargado de su madre anciana, y que ahora se encargaba de todas las decisiones financieras. Me quedé mirando los documentos durante mucho tiempo, con las manos temblorosas. Ya no se trataba de falta de respeto. Fue un robo. Más tarde esa noche la enfrenté con calma. No levanté la voz. Hablé con el banco, dije, de pie en el umbral de su impecable cocina. Sé lo que hiciste. No se inmutó. Se sirvió un vaso de agua. No deberías estar remetiéndote en cosas que no entiendes, mamá. Lo entiendo perfectamente, dije. Intentaste robar esta casa. Se apoyó en la encimera, bebió su agua, luego dejó el vaso y me miró. Mira, dijo, con la voz de repente cortante, no te estás haciendo más joven. No trabajas. No contribuyes. Todo lo que tienes que hacer es ocupar el espacio. Yo cuido de esta casa, dije. Cocineo al limpio si existes. Interrumpió como papel pintado. Eso dolió, pero me mantuve firme. Y aún así, Diane está mi nombre en la escritura. Su rostro se torció. Por un momento, vi algo. Pánico. Rabia. Sentido de derecho cruzan sus ojos. Entonces se rió. Un sonido seco y sin humor. ¿Crees que eso importa? Tío, ¿crees que ese papel significa algo?
Dije nada. No eres dueña de esta casa, mamá. Escupió. No realmente. Vives aquí porque te lo permitimos. Porque sentí un momento de culpa y pensé que quizá estaría bien tener a la familia cerca. Pero seamos sinceros. Nadie te ha retenido aquí por amor. Sentí esas palabras caer una a una como piedras sobre un ataúd. No había terminado. Y si no cooperas, dijo, acercándose, entonces, quizá no deberías estar aquí, en absoluto. ¿Qué significa eso? Significa, dijo despacio, que tienes una semana para irte, o llamaré a la policía y les diré que estás invadiendo propiedad privada. Ese fue el momento en que me di cuenta de que mi hija no solo quería que me fuera, ella lo quería todo. Quería la casa, la historia, la herencia, la libertad de borrarme sin consecuencia. Confundió mi silencio con rendición. Pero se le olvidó. Yo no fui quien invadió. Yo era quien poseía la tierra bajo sus pies. Eran poco más de las 3:00 de la madrugada, cuando me levanté de la cama sin hacer ruido. Me moví despacio, con deliberación. Después de todo, llevaba semanas ensayando esta noche en mi cabeza. La casa estaba en silencio. Eric probablemente estaba dormido, en el dormitorio de arriba. Lauren, también. Oh, quizá no. Tenía la costumbre de deslizarse el móvil bajo las sábanas, hasta que se le acababa la batería. Lo que fuera que estuviera haciendo, ya no me importaba. Abrí mi armario y saqué la pequeña maleta que no había tocado en años. Dentro, metí lo esencial. Unas pocas prendas limpias, mi cartera de cuero gastada, el certificado de matrimonio que Paul y yo firmamos en 1967, su certificado de defunción, y lo más importante, la escritura de la casa. Mi mano rozó la fotografía que había guardado en un marco plateado, en la mesita de noche. Paul con su traje de boda, sonriendo como un niño, y yo con ese vestido color crema que mamá me ayudó a coser. Lo guardé en la caja, doblado con tela con el mismo cuidado que si fuera de cristal. Luego me senté en mi pequeño escritorio y escribí una nota. No pasó mucho tiempo. No, lo necesitaba. Lauren, no te odio, pero ya no quiero más suplicar por espacio en una casa que pagué con mi vida. No me queda nada que dar, ni pedir nada. Doblé el papel y lo dejé bajo la tetera de porcelana que ella siempre ignoraba en la encimera. Luego me puse los zapatos y salí por la puerta trasera por última vez. El aire de principios de primavera era fresco y llevaba ese extraño aroma agridulce a jazmín y asfalto. Mientras caminaba por la calle, la maleta rodando suavemente detrás de mí. No miré atrás ni una vez. Me registré en un motel pequeño junto a la autopista, limpio, sin rojas, de esos sitios donde nadie hacía preguntas siempre que pagaras en efectivo. Me senté al borde de la cama un largo momento, mirando los vasos envueltos en plástico junto al lavabo, la pantalla parpadeante de la televisión con programas de entrevistas nocturnos en silencio. Luego metí la mano en mi bolso y saqué la tarjeta que había estado guardando. Walter Briner, abogado jubilado, el mejor amigo de mi marido desde el instituto, había estado en nuestra boda. Él estuvo allí cuando Paul se puso enfermo. Él había estado allí cuando Paul falleció, y gracias a Dios que seguía vivo. Marqué el número. Evelyn dijo, con la voz aturdida pero alerta. Tudubin, necesito hablar, dije. Hoy no, preguntó. ¿Por qué? Acaba de decir a las 10 de la mañana Anne, en mi casa. Apenas dormí esa noche, no por miedo, sino por la extraña calma que se había instalado en mi pecho. De esos que siguen a la última página de un capítulo largo y doloroso. A las 9:45 de la mañana, llamé al timbre de Walter. Vivía en un bungalow, rodeado de árboles cítricos y colibríes. Abrió la puerta con un chaqueta y zapatillas, con las gafas de lectura apoyadas en la frente. Pasa, dijo. Pareces un desastre, pero siempre lo hacías a primera hora de la mañana. Me reí por primera vez en semanas. Nos sentamos en su mesa de cocina, mientras yo preparaba los papeles, la escritura, el contrato original de compra de 1983, las facturas del impuesto sobre la propiedad, todo a mi nombre. Intentó quitártelo, murmuró Walter, hojeándolos. Pero no puede. Legalmente, no tiene fundamento. Evelyn, esta casa es tuya, en cada centímetro. Quiero venderlo, dije. En cuanto pudo, alzó una ceja. ¿Estás seguro? Ancia no lo cuestionó, solo asintió despacio. Prepararé las protecciones necesarias.
Necesitarás un agente inmobiliario. Ya tengo a alguien en mente. Salí de la casa de Walter y caminé 2 manzanas hasta una pequeña oficina inmobiliaria con una puerta de cristal y un cartel lavanda que decía Jessica Tran Riley. Jessica era joven, de ojos brillantes, de poco más de 30 años. Era hija de una mujer con la que trabajé en la biblioteca, y recordaba que venía después del colegio para hacer los deberes en la esquina de lectura. Le dije lo que necesitaba. Quiero que esté listado esta semana, sin retrasos, sin jornadas de puertas abiertas. Solo muéstrenla en privado a compradores serios. Jessica parpadeó y luego asintió. En entendido, me encargaré personalmente. Esa noche nos reunimos en la casa, en mi casa. Esperé en el coche mientras ella recorría el perímetro, haciendo fotos, tomando notas. No quería entrar. Ya no. Cuando volvió, me entregó una carpeta. El mercado está caliente, dijo. Recibirás varias ofertas si nos movemos rápido. Pero primero, le tendió un bolígrafo. Necesitas autorizar el anuncio. Cogí el bolígrafo. Pensé que quizá me temblaría la mano, que dudaría, pero no lo hice. Mi firma era firme, mi corazón aún más firme. El sonido de ese bolígrafo rascando el papel fue la rebeldía más suave que había hecho nunca, y lo más fuerte que le había dicho a mi hija. Esa noche, no lo hice. Reservé un nuevo hotel más cerca del centro, y me quedé dormido con las cortinas abiertas, dejando que las luces de la ciudad me recordaran que ya no vivía bajo el techo de nadie. Estaba reclamando a los míos. Jessica se movía más rápido de lo que esperaba, más rápido de lo que me atrevía a esperar. A las 8:14 en punto, su anuncio se publicó. 3 fotos de alta resolución, una descripción concisa del carácter, la ubicación y el potencial de la propiedad. No mencionan a los ocupantes actuales. Solo este encantador edificio victoriano de 3 dormitorios, con jardín maduro y accesorios mejorados. Propiedad desde 1983, a las 10 de la mañana, su móvil no paraba de vibrar. Al mediodía, había mostrado la propiedad prácticamente a 2 compradores en efectivo de fuera de la ciudad, y a una pareja joven que se mudaba por trabajo, y a las 4 de la tarde había 3 ofertas sobre la mesa, todas a precio completo o superior. El primero era un emprendedor tecnológico que quería un lugar tranquilo para desconectar. La segunda, un par de hermanas que buscan reformar y vender. La tercera era una mujer divorciada de unos 50 años llamada Diane, que acababa de recibir un acuerdo y buscaba un lugar para empezar de nuevo. Elegí a Diane no por el dinero, aunque la suya fue la oferta más clara, todo en efectivo, sino porque habló con Jessica con la voz que yo solía tener, cansada, amable y firme. Jessica me mandó el contrato por mensaje. Lo repasé en silencio, con las gafas de lectura apoyadas en la nariz y las manos firmes. Hice clic en signo. Ya estaba hecho. Al atardecer, la casa ya no era mía, sino tampoco suya. Me senté en mi habitación de motel, viendo cómo la luz naranja se filtraba por las persianas, el cielo desvaneciéndose en tonos lavanda y acero. Mi móvil vibró a mi lado. Lauren, no contest. La siguiente llamada llegó 20 minutos después. Luego otro. Cuando terminé de cepillarme los dientes, ella ya había llamado 7 veces, sin buzón de voz, sin mensaje. No quería explicar, quería control. Puse el teléfono en silencio y lo dejé en pantalla, sobre la mesilla de noche. A la mañana siguiente, el mundo de Lauren cambió. A las 8:30 de la mañana, un mensajero llegó a su puerta con un sobre certificado. En el interior, la transferencia legal de propiedad, firmada, notariada, irrevocable. La propiedad pasó a pertenecer a Diane Westfield, con efecto inmediato. Acompañaba un aviso formal de finalización de la tenencia, 7 días para desalojar, o el nuevo propietario tendría derecho a solicitar un desahucio legal. El sobre llevaba mi nombre en la línea del remitente. No mamá, no Evelyn, solo M. Collins. Me imagino que Lauren se quedó allí un rato releyendo las páginas, buscando alguna laguna, alguna cláusula que faltaba, pero no había ninguna. Lo que nunca entendió, ni una sola vez, fue que yo nunca necesitaba gritar, solo necesitaba recordar lo que era mío y usarlo. Al mediodía, Jessica me escribió para avisarme de que había recibido un mensaje de voz de alguien que sonaba asustado. Lauren la había llamado, fingiendo ser la verdadera propietaria,
intentando disputar la venta. Jessica simplemente respondió: toda la documentación está verificada y archivada, junto con los registros del condado. La señorita Collins es la única propietaria legal y ha ejercido sus derechos en plena capacidad. Esta conversación ha terminado. Lauren entonces me llamó 8 veces. Dejó un mensaje: mamá, ¿qué haces? No puedes vender esta casa. Debemos aquí. ¿Estás perdiendo la cabeza? Llámame, por favor. Esto no tiene gracia. Esa palabra otra vez a nosotros. Nunca te dijo a ti. Nunca dijo que tú construyeras esto, o que viviste aquí primero. O que lo siento, Anon, en su mente. Vivíamos allí, y ahora nos estaban apartando. Pero no era solo ella. Para la hora de la cena, mi teléfono había sonado 24 veces. No contesté ni una vez. Vi cómo el sol se ponía abajo sobre el horizonte, a través de las cortinas del motel. Fuera, los coches se movían como hormigas entre venas brillantes del tráfico. Dentro, sorbía el mismo tipo de té que Paul solía prepararme en noches tormentosas. Lauren no dejó ni un segundo mensaje de voz. Para entonces ya sabía que no estaba faroleando, y que no iba a volver. No tardaron los vecinos en darse cuenta. A mitad de semana, empezaron los susurros. Los coches frenaron un poco al pasar por la parte delantera de la casa. Los aspersores de césped sisearon en silencio, justo el tiempo suficiente para que alguien detrás de los setos murmurara: es la hija la que están echando. Para el viernes, los rumores ya tenían su ritmo. La van a desalojar. No, está en cuclillas. ¿Puedes creerlo? Su madre vendió la casa sin decir una palabra. Pensaba que ese lugar era familia. Y lo peor de todo, el que resonó mucho después de que se cerraran las puertas: imagina que te echan de la casa de tu madre. Ni siquiera puedo imaginarlos o oírlos. Esa mañana salió con las gafas de sol puestas, un pintalabios 2 colores, y la barbilla inusualmente alta, pero las bolsas de plástico bajo sus ojos, y la tensión en su mandíbula, delataban la verdad. Hizo la maleta despacio, esperando que alguien, cualquiera, interviniera, que yo apareciera con un cambio de opinión, que algún milagro deshiciera justo aquello que ella había pasado años desafiándome a hacer. Pero no llegó ningún milagro, solo silencio y un camión de mudanzas que tuvo que pagar ella misma. Cuando por fin bajó las escaleras del porche, con 2 samsonites caros a rebotar, aferró el móvil como a un salvavidas. Zumbaba cada pocos minutos con spam, actualizaciones, números desconocidos por Onodimi. Ni una sola vez. Llamó una y otra vez. No contesté, no porque fuera cruel, sino porque ya había dicho todo lo que necesitaba decir. Nunca me había escuchado antes. Solo me había hablado a mí, y ahora mi silencio era el mensaje más fuerte que podía enviar. Eric no le ayudó a cargar nada. Estaba junto al coche, con los brazos cruzados y la mirada distante. Cuando intentó darle una de las bolsas, él retrocedió. Voy a casa de mi madre, dijo con tono seco. No sabía que habías llegado tan lejos. Lauren parpadeó a Eric. No esperó a que ella terminara. Él simplemente negó con la cabeza, se subió al coche y se fue. Ella estaba allí, sola, en la acera con 2 maletas y un teléfono. Nadie respondió. Esa noche, sobre las 9 de la noche, escuché un golpe en la puerta de seguridad de mi nuevo apartamento. Acababa de preparar té, menta y manzanilla. La ciudad brillaba más allá del cristal. Los rascacielos parecen velas altas parpadeando en la noche. Mi nuevo hogar olía a pulidor de madera y a silencio. Ese tipo de silencio que no había conocido en años. He revisado el monitor. Lauren, su maquillaje estaba borroso. Esta vez, no llevaba gafas de sol. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Volvió a vibrar. Luego se arrodilló en medio de la acera, fuera de la puerta. Al principio no dijo nada, solo miró a la cámara. Sus labios se entreabrieron, temblorosos, y por fin habló. Mamá, lo siento, no me moví. Por favor, susurró. Déjame entrar solo un rato. No tengo a dónde ir. El intercomunicador estaba en silencio. Juntó las palmas como cuando tenía 5 años, rezando por una bicicleta nueva. Como si eso volviera a funcionar. Por favor, mamá. Observé un momento más. Luego me levanté, caminé hasta la ventana y cerré la cortina. No lo hice con ira, solo con certeza. Me había enseñado una lección que nunca quise aprender.
que incluso los que más quieres pueden cruzar una línea. Y a veces, no vuelves atrás. Mi nuevo piso estaba en la planta 24, en pleno corazón de la ciudad, muy por encima del ruido, pero lo suficientemente cerca para verlo todo. Desde mi ventana, observaba cómo respiraba el horizonte. Los carteles de neón parpadearon, cantaban los bocinos de taxi, los edificios se alzaban como viejos amigos, con los brazos cruzados contra el viento. No fue grandioso, pero sí mío, totalmente pagado, con la vela de la casa. Lo primero que hice fue montar un pequeño huerto de hierbas en el balcón, principalmente menta. A Paul le encantaba ese olor. Algunas mañanas aplastaba una hoja entre los dedos y dejaba que el aroma flotara sobre mi café. Tan tranquilo en el apartamento estaba en silencio. En el mejor sentido. No silencioso como el miedo, silencio como el descanso. Una noche, preparé una taza de té de menta, me puse el chal sobre los hombros y me quedé junto a la ventana. Al anochecer envolviendo la ciudad en suaves tonos de lavanda y tinta, fue entonces cuando el teléfono vibró. Lauren, su nombre volvió a iluminar la pantalla. Low by Sonar. Cuando no contesté, puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. 10 minutos después, sonó el interfono. Miré a la cámara. Estaba allí de nuevo. Su abrigo demasiado fino para el aire nocturno, el pelo despeinado. Agarró una bolsa de deporte y se quedó bajo la farola como alguien a quien se le acabó el tiempo. Mamá, dijo por el altavoz, con la voz quebrada, por favor déjame quedarme. Solo un rato, solo hasta que lo entienda. No respondí enseguida. La vi moverse de un pie a otro, fría y expuesta. Había quemado todos los puentes, pensando que nunca tendría que cruzarlos de nuevo. Sally Alba. Ella levantó la vista y me vio. Su rostro, iluminado de esperanza. De esos que te hacen desear no tener que ser tú quien la pagara. No dije nada durante mucho tiempo. Solo la miró, y luego la miró suavemente. Con la misma calma que antes confundía con debilidad. Le dije: nunca pienses que puedes engañar a una anciana. Especialmente a tu propia madre. Tosfis, nadie se baña 2 veces en el mismo río. Sus ojos se abrieron de par en par, y luego cayeron. Ella sintió una vez, como si por fin lo entendiera. Volví a entrar, cogí mi té, y corrí la cortina tras de mí. No la vi alejarse. No hacía falta. Ya me había ido hace mucho tiempo. Si alguna vez has sido traicionado por la misma persona a la que diste la vida, si alguna vez has estado en una habitación por la que pagaste solo para que te traten como si no perteneciera, si alguna vez has cocinado las comidas, doblado la ropa, cuidado el jardín, y aún así te han llamado una carga, entonces quizá entiendas a qué me refiero cuando digo esto. El silencio no es debilidad, es la memoria afilando su hoja. Antes pensaba que la lealtad significaba quedarse callada. Cuando Lauren puso los ojos en blanco delante de mis amigas, no dije nada. Cuando me arrebató las decisiones de las manos y las sustituyó por normas, sonreí. Cuando se reía de mí como si fuera un mueble con sentimientos, la perdoné una y otra vez, porque soy su madre, y las madres perdonan, hasta que un día dejamos de hacerlo. Verás, es fácil querer a tu hijo cuando es pequeño, cuando sus errores son inocentes, cuando sus traiciones son accidentes. Pero ¿qué pasa cuando ese niño crece y decide que tu vida ya ha dejado de servir? Lo que pasa cuando el bebé al que una vez me celaste para dormirse, se da la vuelta y dicen: eres solo un parásito. No eres dueño de esta casa. Sal o llamaré a la policía. ¿Qué pasa entonces? Esto fue lo que hice. Me quedé callado, y recordé quién era antes de que ella se olvidara. Llamé al abogado, he llamado al agente inmobiliario, y vendí la casa justo bajo sus pies. No por rabia, sino por verdad, porque cuando alguien usa tu silencio para construir un trono, lo más poderoso que puedes hacer es levantarte. Ahora me siento junto a la ventana de un rascacielos que compré con el dinero de esa venta. Las plantas de menta crecen en macetas pequeñas, junto a mi balcón. La ciudad zumba bajo mí, y yo le devuelvo el tarareo. El teléfono sigue sonando. A veces es Lauren, a veces solo son fantasmas, pero ya no contesto, porque no soy la mujer que suplicaba por amabilidad. Soy la mujer que recordó lo que le correspondían, y lo cobró. Y si tú también has guardado silencio demasiado tiempo,
si has tragado la traición porque pensaste que mantendría la paz, si tu hijo adulto, tu pareja o tu hermana alguna vez te hicieron sentir como una carga, entonces déjame ser la voz que nunca usaste. Así que déjame decir lo que no pudiste decir aquella noche que cerraron la puerta de golpe. Déjame contar la historia que viviste y trataste de olvidar. Suscríbete a Grandma True Stories, porque aquí la venganza no hace falta gritar. Solo necesita recordarlo. Aquí no gritamos, escribimos, grabamos, recordamos tan alto, tan claro, que el mundo no tiene más remedio que escuchar, porque en este lugar, el silencio es una especie de justicia. Y la justicia, bueno, lleva perlas y bebe su té despacio.